Los 4 jinetes del Apocalipsis son símbolos de las calamidades que se desatarán en el fin de los tiempos, según el libro del Apocalipsis. Algunos intérpretes bíblicos creen que estos tiempos peores ya han comenzado, o están por comenzar, basándose en las profecías de Jesús y el apóstol Pablo. El primer jinete monta un caballo blanco y lleva un arco y una corona. Representa la conquista o la gloria, y algunos lo identifican con Jesucristo, que vendrá a establecer su reino. Otros lo ven como el anticristo, que engañará a muchos con falsas promesas, aunque no hay una interpretación clara sobre la diferencia entre uno y otro. El segundo jinete monta un caballo rojo y tiene una gran espada. Representa la guerra, el derramamiento de sangre y la violencia. Su misión es quitar la paz de la tierra. El tercer jinete monta un caballo negro y lleva una balanza. Representa el hambre, la escasez y la injusticia. Su presencia indica que habrá carestía de alimentos y que los precios serán inalcanzables para muchos. El cuarto jinete monta un caballo amarillo y tiene por nombre muerte. Representa la muerte, la enfermedad y la pestilencia. Su poder es sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estos jinetes son percibidos como el inicio de los dolores de parto del que hablan las Escrituras, que preceden a la venida del Hijo del Hombre. Son también interpretados como una advertencia de Dios para que los hombres se arrepientan y se preparen para el día del juicio. Lo que vale preguntarse es si ya estos tiempos se están cumpliendo. Analicemos cada uno de los jinetes del Apocalipsis. El auge de movimientos religiosos, sectarios o extremistas, que podrían engañar o manipular a las masas con falsas doctrinas o promesas, podrían corresponder al caballo blanco de la conquista, que se relaciona con el regreso de Jesucristo, que vendrá a juzgar y hacer guerra con justicia, y a establecer su reino y derrotar a sus enemigos. El caballo blanco simboliza el poder santo y puro que Jesucristo tiene para vencer el mal con el bien. La corona que lleva el jinete indica su realeza y el arco su poderío. El nombre que tiene escrito en su vestidura y en su muslo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta imagen contrasta con la del otro jinete del caballo blanco que aparece al principio del Apocalipsis, que se identifica con el anticristo, que engañará a muchos con falsas promesas. Para ello, el anticristo utilizaría movimientos religiosos que pueden adoptar diversas formas, como iglesias, confesiones, sectas, cultos o nuevas organizaciones. Estos movimientos pueden tener una influencia positiva o negativa en la sociedad, según su grado de integración, tolerancia, pluralismo y respeto a los derechos humanos. Algunos ejemplos de movimientos religiosos, sectarios o extremistas que podrían estar relacionados con la profecía del caballo blanco de la conquista son: el Estado Islámico, que es un grupo yihadista que pretende establecer un califato islámico en Oriente Medio y otras regiones, y que ha cometido numerosos atentados y atrocidades contra civiles, minorías y otras religiones. También la Iglesia de la Unificación, que es una secta fundada por el coreano Sam Myung-moon, que se consideraba el Mesías, y que ha sido acusada de lavado de cerebro, fraude, abuso y tráfico de armas. Los conflictos armados, el terrorismo y la violencia en diversas partes del mundo podría corresponder al caballo rojo de la guerra. Según la ONU, la naturaleza de los conflictos y la violencia han cambiado mucho desde que se fundaron las Naciones Unidas hace 78 años. En 2016, la cantidad de países que se vieron afectados por conflictos violentos alcanzó el nivel más alto registrado en casi 30 años. Al mismo tiempo, los conflictos son cada vez más fragmentados y menos sensibles a las formas tradicionales de resolución, con lo que son más largos y mortíferos. Algunos ejemplos de conflictos armados a gran escala que están ocurriendo en el mundo son la guerra entre Israel y Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando grupos armados de militantes palestinos, principalmente de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, con una andanada de cohetes y un ataque de comandos en camiones, motocicletas y parapentes motorizados. Israel respondió con una represalia denominada Operación Espadas de Hierro, que incluyó bombardeos e incursiones militares contra Gaza. El conflicto ha causado miles de muertos y heridos, así como graves daños materiales y humanitarios, y ha generado una fuerte condena y preocupación internacional. La guerra en Ucrania, que se inició en 2021, cuando Rusia invadió y anexó la península de Crimea, y apoyó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, que se rebelaron contra el gobierno ucraniano.
La guerra se intensificó en 2023, cuando Rusia lanzó una nueva ofensiva militar y ocupó parte del territorio ucraniano, incluyendo las ciudades de Donetsk y Lugansk. La guerra ha provocado más de 20.000 muertos y más de 1 millón de desplazados, y ha supuesto una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de Europa. La guerra en Yemen, que dura ya casi una década y ha causado más de 200.000 muertos y la peor crisis humanitaria del mundo. La guerra enfrenta al gobierno yemení, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita, contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, que controlan la capital, Sanaa, y gran parte del norte y el oeste del país. La guerra ha provocado hambruna, enfermedades, escasez de agua y combustible, y violaciones de los derechos humanos. En estos tiempos, la violencia no solo se manifiesta en los conflictos armados y el terrorismo, sino también en otras formas, como la delincuencia, la violencia urbana y la violencia doméstica. La crisis económica, social y ambiental, que ha provocado pobreza, desigualdad, hambruna y migraciones masivas, podría corresponder al caballo negro del hambre. La crisis económica es el resultado de la combinación de varios factores, como la desregulación financiera, la especulación, la deuda pública y privada, la caída de la demanda y la falta de inversión productiva, entre otros factores. Estas circunstancias han generado una recesión global que ha afectado a la mayoría de los países, especialmente a los más pobres y dependientes. La crisis económica ha provocado una reducción del empleo, del ingreso, del consumo y del bienestar de la población, así como un aumento de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad social. La crisis social es la expresión de las tensiones, los conflictos y las protestas que surgen ante la insatisfacción de las necesidades y las demandas de la población, así como ante la falta de legitimidad y representatividad de las instituciones políticas. La crisis social se manifiesta en fenómenos como la violación de los derechos humanos, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, la discriminación, el racismo, la xenofobia y el extremismo. Enfermedades como el COVID-19 y otras emergentes o resistentes a los antibióticos podría corresponder al caballo amarillo de la muerte. El COVID-19 se detectó por primera vez en China a finales de 2019 y luego se convirtió en una pandemia global que ha afectado a más de 300 millones de personas y ha causado más de 6 millones de muertes. Entre las enfermedades emergentes o resistentes a los antibióticos, que podrían representar un desafío para la salud global, se encuentran la tuberculosis, que es la principal causa de muerte por una sola enfermedad infecciosa, y que tiene cepas resistentes a los fármacos de primera y segunda línea. Al analizar los eventos contemporáneos, a la luz de las profecías de los 4 jinetes del Apocalipsis, resulta inevitable considerar la posibilidad de que dichas calamidades ya estén manifestándose en nuestro mundo. Si bien es crucial mantener un enfoque racional y buscar soluciones pragmáticas a estos desafíos, no podemos ignorar la posibilidad de que estemos presenciando los primeros indicios de eventos profetizados hace milenios.